Hola a todos. Gracias por acompañarme. Toda denotación es una connotación, porque el lenguaje no solamente es denotativo. Hay dos tipos de lenguaje. ¿Cuáles son esos tipos de lenguaje? ¿Qué es la denotación? ¿Y qué es la connotación? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy les estaré hablando sobre las diferencias entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. También explicaremos los conceptos y al final de la clase hablaremos de trabalenguas. Vamos a comenzar. ¿Qué es la denotación? Denotación es cuando nosotros describimos lo que es de forma objetiva. Cuando tú dices exactamente en sentido literal lo que estás describiendo. Como pueden observar, se trata de describir un objeto o una situación. Los significados son más nítidos y pueden ser fácilmente compartidos por muchas personas dentro de un contexto amplio o universal. Es lo que se pretende, el objetivo. Quiere decir que el lenguaje denotativo es el sentido literal de nuestras palabras. Pero ¿qué será el lenguaje connotativo? Es el lenguaje figurativo de nuestras palabras. Como dije al principio, toda denotación es una connotación y toda connotación es una denotación. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de convertir el sentido literal en un sentido figurativo. ¿Por qué el ser humano tiene esta capacidad? El ser humano tiene la capacidad de asociar un concepto con otra idea o con otro sentimiento, lo que sería connotativo. Por eso, toda denotación, toda descripción clara y objetiva y precisa, el ser humano tiene la capacidad de convertirla en una connotación, en una asociación entre una cosa y otra que busca transmitir un sentimiento o una idea con palabras totalmente distintas. Vamos a ver la siguiente definición. Connotación. La connotación es el doble sentido que se le atribuye a las palabras. Valores significativos asociados a un término que expresan sentimientos y emociones. Lo repito nuevamente. El connotativo es el lenguaje figurativo. Son las figuras retóricas que conocemos, que embellecen la palabra. Es por asociación que se crean los connotativos. Son significados que están asociados para expresar sentimientos y emociones. Por ejemplo, digamos que voy a hablar en lenguaje denotativo. Voy a describir que tengo un traje de color vino tinto. Digamos que mi traje es de color vino tinto. Digamos. Voy a describirlo en lenguaje denotativo. ¿Cómo lo describiría en lenguaje denotativo? Mi traje es de color vino tinto. Ese es el lenguaje denotativo. Ahora, ¿cómo sería el lenguaje connotativo? Mi traje es como el fuego de la pasión. Ese es el lenguaje connotativo. Estoy asociando
a mi traje y al color del traje con la pasión. Es un significado por asociación. Toda denotación es una connotación y toda connotación tiene sus principios en su denotación. Continuamos. ¿Qué ven en la diapositiva? ¿Logran ver la casa verde? Es una casa verde, ¿cierto? ¿Cuál sería el lenguaje denotativo cuando nos referimos a esa casa? La casa es de color verde. Estamos describiendo clara, precisamente y objetivamente el color de la casa. La casa es de color verde. Ese es el lenguaje denotativo. Ahora, ¿qué sería el lenguaje connotativo? Vamos a verlo a continuación. La casa es de color verde, es la denotación. ¿Por qué es la denotación? Casa, construcción, cubierta destinada a ser habitada. Color verde, colores que se perciben entre el amarillo y el azul. Son los colores que se perciben entre el amarillo y el azul. Es una descripción clara y objetiva. Ahora vamos a ver cuál es la connotación. El techo habitado es una tragedia. El techo habitado es una tragedia. Para el poeta español Federico García Lorca, el verde significa tragedia, destino abocado a la frustración y la muerte. Es decir, que el lenguaje connotativo adquiere el significado del contexto y de la persona que lo está utilizando y del grupo de personas que le están escuchando. Para Federico, el verde significa tragedia. Para muchos, el verde significa esperanza, pero para él significa tragedia. Y está asociando la casa con el techo. ¿El techo puede ser un hogar habitado? No. Es un lenguaje figurativo, no es un lenguaje literal, porque el techo no puede ser habitado, porque el techo no es una casa, es lenguaje figurativo por asociación. Estás asociando el techo con la casa. Por eso es una connotación, porque es el significado con el cual tú transmites un sentimiento o una idea mediante la asociación entre una cosa y otra. Recuerden que la connotación depende de la cultura en donde te estás desenvolviendo. De repente, en Europa, un lenguaje connotativo que se aplica en Latinoamérica no lo entenderían en esas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el contexto cultural de la palabra cambia, la connotación cambia. La connotación cambia según el contexto, el tiempo, la época y las culturas. La connotación, el significado connotativo, siempre está cambiando, lo cual también altera su denotación. Vamos a ver las diferencias entre connotativo y denotativo. Una imagen o un texto puede ser denotativamente los mismos y sin embargo haber cambiado de manera esencial en su connotación. Aún lo denotativo implica una interpretación contextual, por lo cual toda denotación es también una connotación. La distinción entre una y otra es análoga a la diferencia entre frío y caliente. Es decir, la diferencia es relativa. La diferencia es relativa. Vamos a continuar explorando estos conceptos.
Cuando tú dices, puedo connotar que eres frío y seco, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir cuando le dices a una persona, considero que está siendo muy frío y seco? ¿Lo estás diciendo de forma literal o en sentido figurativo? Es una connotación, porque te estás refiriendo al hecho de frío y seco a que la persona es incapaz de expresar sus sentimientos y suele ser distante. ¿Qué sería la denotación? Recuerden, la connotación es el significado por asociación. Estás asociando frío y seco con una persona que es cohibida emocionalmente. Es muy importante que entendamos esto, porque no todo el lenguaje es denotativo. También existe la connotación y debemos saber aplicarla. Y veremos en las próximas clases, en los siguientes módulos, la importancia de embellecer las palabras con el sentido figurativo, para que las palabras cobren vida. Es importante entender ambas diferencias entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo y cómo podemos utilizarlo para transmitir de una manera distinta. Y no me venga a decir que usted nunca aplica el lenguaje connotativo, porque todos en algún momento, como seres humanos que somos, asociamos una cosa con otra para explicar una idea o sentimiento, o para transmitir un sentimiento o una idea. Todos en algún momento aplicamos un lenguaje connotativo. Es parte de la identidad del ser humano. Crear esas conexiones, esas asociaciones entre un término y otro. La connotación. El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Repito la última parte. No comunica únicamente información, es decir, que también comunica información y no solo sentimientos y sensaciones, porque muchas personas creen que el connotativo es un sentido solamente poético para transmitir sentimientos y sensaciones. Sí, efectivamente, se utiliza en las canciones, en los libros, en los discursos, pero también en la información. ¿Cómo transmites la misma información con palabras distintas para darte a entender de una manera totalmente distinta que pueda llamar la atención y que pueda evocar imágenes en el cerebro de la persona? Por ejemplo, un lenguaje denotativo sería: las acciones de la compañía se desplomaron. Ese es un lenguaje denotativo. Ahora, ¿cuál sería la connotación? Las acciones están muy deprimidas. Las acciones están muy deprimidas. ¿Las acciones pueden estar deprimidas? No, al menos que hablemos de términos económicos. Pero ¿las acciones pueden estar emocionalmente deprimidas? No, las personas son las que están deprimidas. Es un lenguaje connotativo, un significado por asociación que sirve para transmitir también información, no solamente sentimientos y sensaciones. Continuamos. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que ciento volando. La luna nueva es la risa del cielo. Es un lenguaje connotativo. ¿A qué se refiere la primera parte? Que es mejor tener una oportunidad que tener cientos de oportunidades y no aprovechar ninguna. Ese es el poder del lenguaje connotativo. Expresar lo mismo
del sentido denotativo, pero de forma connotativa. Recuerden que la connotación es la creación lingüística del ser humano, dependiendo de la cultura, de la época, de la comunidad, de la gente que le escucha, para comprender y darse a entender. Vamos a ver algunos ejemplos de lenguaje connotativo. Se le rompió el corazón al conocer la noticia. Cuando dice se le rompió el corazón al conocer la noticia, no es en sentido literal. Te estás refiriendo a que esa persona, cuando conoció la noticia, fue lastimada emocionalmente, pero el corazón no se le rompió, aunque puede ser literal porque se ha demostrado que es posible, pero estamos hablando de un sentido en ese momento, en esa circunstancia, estamos hablando de un sentido figurativo, no en un sentido literal. ¿Cómo sería en un sentido literal? Si de verdad se le rompió el corazón. La siguiente es, su rostro era de porcelana. ¿Qué quiere decir eso? Que ella tenía un rostro impecable. Esa es la denotación. En la connotación estamos asociando su rostro limpio, puro, impecable con la porcelana. Su piel es de seda. Estamos asociando la piel con la seda para dar a entender que su piel es suave, duro como la gelatina, que en realidad es débil. Continuamos. Denotación. El lenguaje denotativo es el que usa la palabra acorde a la realidad, en sentido totalmente objetivo. Es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es, se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje de manera objetiva. Voy a leer brevemente lo que han escrito por el chat. Continúo. Denotación. He leído esta página del periódico. Estás describiendo lo que estás haciendo. El elefante es un paquidermo. Estás describiendo lo que es el elefante. Hoy asisto al colegio para ir a clases de matemáticas. Estás describiendo lo que vas a hacer. Eso es el lenguaje denotativo. Vamos a ver la siguiente explicación del lenguaje denotativo. La forma de expresión se utiliza para decir las cosas tal como son o se presentan. Es decir, el énfasis de quien escribe o emite la información. Ejemplo, hoy asistimos al colegio y la primera es la clase de matemáticas. Es una descripción objetiva precisa de lo que yo quiero comunicar. Ahora vamos a ver las definiciones simplificadas. Denotativo, significado conceptual, preciso y objetivo de la palabra. Connotativo, significado que lleva una carga emotiva u otro significado por asociación, compartida por miembros de una cultura en particular o por el contexto donde se usa la palabra. Repito, compartida por miembros de una cultura en particular. Recuerden que les dije que el connotativo depende del contexto, depende del grupo de personas y depende de lo que tú quieres transmitir
o comunicar. Vamos a ver los siguientes ejemplos. El primer ejemplo es denotativo. Vimos un zorro en el zoológico. Estás describiendo objetivamente que viste un zorro en el zoológico. Ese hombre es un zorro para salirse con la suya. Zorro, valor connotativo, porque estás asociando a la persona con un zorro. Estás asociando a un ser humano con un animal. Es una asociación para dar a entender un significado. ¿Cuál es el significado que queremos dar a entender en la frase es un zorro para salirse con la suya? Que es muy habilidoso, que es tramposo, que es mentiroso. Depende del significado compartido por miembros de una cultura. Quizás yo digo, es un zorro para salirse con la suya en Europa y en Europa no lo entienden. No entienden a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque el sentido connotativo cambia dependiendo de la cultura y de lo que yo quiera comunicar, de lo que eso significa para mí, yo voy a crear mi propio sentido connotativo. Ahora vamos a ver dos ejemplos totalmente distintos que no están relacionados uno con el otro. Uno es un ejemplo denotativo y otro es un ejemplo connotativo totalmente distintos, diferentes uno del otro. El primer ejemplo, se dio un golpe en la mano. ¿Qué estamos diciendo? Estamos describiendo que la persona se golpeó en la mano. Dale otra mano de pintura a esa pared. ¿Qué estamos queriendo decir? Ayúdame a pintar la pared. Dale otra mano de pintura a esa pared. Literalmente, tú no vas a pintar la pared con la mano, porque tu mano no es una brocha. Así que es sentido connotativo para comunicar que me ayudes a pintar la pared. Es valor connotativo, es un significado por asociación. Ahora vamos a ver la siguiente descripción. Y así ustedes van a realizar la asignación del día de hoy. Van a escribir un texto de 5 líneas en denotativo y otro texto de 5 líneas en connotativo. Los ejemplos pueden estar relacionados, como lo van a ver en esta diapositiva, o pueden ser totalmente distintos cada uno. Es decir, puede ser un ejemplo distinto en denotativo y otro ejemplo en connotativo. O pueden estar relacionados, solamente que uno es denotativo y otro connotativo, como usted lo quiera hacer. Vamos a leerlo. En el ejemplo denotativo dice lo siguiente. Camila tiene un cuerpo bien formado, atractivo, su piel morena, ojos verdes, cabello negro, manos suaves, delicadas, una sonrisa llamativa y una voz agradable y con ritmo. Ese es el denotativo. Estamos describiendo cómo tiene el cuerpo Camila, qué clase de cuerpo tiene. Si es atractivo, su piel que es morena, que tiene ojos verdes, un cabello negro, manos suaves, delicadas, una sonrisa llamativa y una voz agradable y con ritmo. Ahora vamos a leer el connotativo. Camila tiene un cuerpo de belleza escultural. Las miradas vuelan hacia ella, su piel de chocolate, con su mirar de esmeraldas, su largo cabello como la noche, manos de pétalos de rosa, una sonrisa que cautiva y una voz de música que deleita.
Si observan, en el lenguaje connotativo, estamos comparando el cuerpo de Camila con una escultura. No lo estamos describiendo, como en el ejemplo denotativo, que decimos que su cuerpo es bien formado. Estamos comparando su cuerpo con una escultura. Luego decimos que las miradas vuelan hacia ella. ¿Las miradas pueden volar? ¿Será que los ojos de los seres humanos pueden salirse y volar hacia otras personas? No. Es un sentido figurativo, no un sentido literal. Las miradas vuelan hacia ella. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado tiene? Que las personas se le quedan mirando. Su piel de chocolate. Estás comparando su piel con el color del chocolate. ¿Qué significa? Que su piel es morena, con su mirar de esmeraldas, que tiene unos ojos verdes como las esmeraldas, su largo cabello como la noche, que tiene un cabello que es de color negro. Si se dan cuenta, hay una gran variedad de figuras retóricas que veremos más adelante en el curso. Continuamos con manos pétalos de rosas. ¿Qué queremos decir? Que tiene las manos delicadas como los pétalos de rosas. Una sonrisa que cautiva y una voz de música que deleita. Estamos comparando la voz con la música. En lugar de describir cómo es su voz, la estamos comparando con música. Ahora, vamos a leer juntos trabalenguas. Cerramos la parte de denotación y connotación, denotativo y connotativo, y vamos a ir cerrando el día de hoy con los trabalenguas, pero vamos a hacerlo juntos. Es importante mencionarles que los trabalenguas que vamos a leer hoy juntos no van a ser todos los trabalenguas que yo les voy a pasar. Yo les voy a pasar una lista con bastantes trabalenguas para que practiquen. Pero el día de hoy vamos a practicar juntos algunos de ellos. Vamos a leerlos juntos. Primero lo leo yo y luego lo leemos juntos. Vamos a vernos. A la cuenta de 3, comienzo a leer. 1, 2, 3. El volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar, y el que lo desparangaricutirimícuarizare, un buen desparangaricutirimícuarizador será. Continuamos con el siguiente. 1, 2, 3. Supercalifragilístico espiralidoso. Aunque al oírlo hablar se te hace medio enredoso, si lo dices con humor, será más fabuloso. Supercalifragilístico espiralidoso. Continuamos. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo desconstantinopolitanizar. El desarzobispo desconstantinopolitanizador. Que lo desarzobispo desconstantinopolitanice. Buen desarzobispo desconstantinopolitanizador será. 3 títeres titereteaban tiritescamente en el teatrito tetraédrico de títeres teatreros. Tras tiritescas tramas trabajadas, 3 títeres
triunfantes traspasaban el teatrito tetraédrico de títeres, entre tremendas y tronadoras tronadas de palmas del público. Continuamos con el siguiente. 1, 2, 3. Esta es la llave del castillo de Chuchurrumpel. Tomadla y guardadla bien, porque dentro del castillo hay 100 chichiriminicáculos. Cuídate de no deschichiriminicacularlos, porque si los deschichiriminicaculáis, saldrán otros 100 chichiriminicáculos que os deschichiriminicaculará. Continúo. 1, 2, 3. El suelo está entarabicuadriculado. ¿Quién lo desentarabicuadriculará? El desentarabicuadriculador que lo desentarabicuadricule. Buen desentarabicuadriculador será. Compadre, cómpreme un coco, compadre. ¿Coco? No compro. Porque el que poco coco come, poco coco compra. Yo como poco coco como. Poco coco compro. Ahora vamos a leerlo juntos, desde el principio. Vamos a leer el primer trabalengua. Yo lo voy a leer de forma separada para que usted me siga y así se le facilite el reconocimiento de los trabalenguas para que aprenda a pronunciarlos de forma correcta. A la cuenta de 3 vamos a leerlos juntos. 1, 2, 3. El volcán de Paranga, Ricutiri, mi cuaro. Se quiere de Paranga, Ricutiri, mi cuarizar. Y el que lo desparanga, Ricutiri, mi cuarizare, un buen desparanga, Ricutiri, mi cuarizador será. Si lo separan, será mucho más fácil para ustedes en las primeras lecturas leerlo. Esto requiere práctica para poder pronunciarlos correctamente. Y es un ejercicio muy bueno para la pronunciación. Vamos a leer el siguiente a la cuenta de 3 juntos. 1, 2, 3. Super, cali, fragi, lis, tico, espi, ra, li, doso. Aunque al oírlo hablar se te hace medio enredoso, si lo dices con humor, será más fabuloso. Supercalifragilístico espiralidoso. Ahora seguimos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispodes Constantino politanizar. El desarzobispodes Constantino politanizador que lo desarzobispodes Constantino politanice. Buen desarzobispodes Constantino politanizador será.
Continuamos con el siguiente. 1, 2, 3. 3, ti, te, res. Ti, te, re, te, a, van. Ti, ri, tes, ca, men, te. En el teatrito. Tetraedrico. De ti, te, res, te, a, tre, gros.